Tras recorrer más de 10 horas de viaje desde la ciudad de Quito, la Fundación Caminantes Sin Fronteras llegó hasta las comunidades de frontera, llevando consigo esperanza, solidaridad y atención médica para la población más necesitada. El doctor Eric Alvarado, optometrista de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, compartió con la comunidad los servicios de salud visual que brindaron a la población. Hoy nos encontramos aquí en la provincia de Sucumbíos, en la comunidad de Puerto Nuevo. Estamos llevando a cabo la brigada médica con la Fundación Caminantes Sin Fronteras, el cual estamos con la área de medicina general, estética, lo que es consulta totalmente gratis. En lo que es el área de estética estamos extrayendo lo que es lunares y verrugas, lavado de oídos, también estamos chequeando lo que es desparasitante y también medicina. En el área de salud visual estamos lo que es examen totalmente gratis, lentes de lectura totalmente gratis y el subsidio de un 70% para todas las personas que necesiten lentes correctivos. Con emoción observamos cómo los habitantes, niños, jóvenes y adultos mayores se acercaban con alegría para recibir atención médica, una mano solidaria que desde la capital ecuatoriana llegó para aportar un granito de arena en favor de la salud de estas comunidades que tanto lo necesitan. Además se ofreció una charla sobre planificación familiar y salud sexual, generando conciencia sobre el cuidado de la vida y el bienestar de la población. Para esto hay varios temas y varios métodos, ¿no? Cuando ya llegamos a una edad adulta, para formar nuestra familia, llegamos a lo que es tener nuestra pareja, ¿no? Y con nuestra pareja llegamos a tener un hogar y en el hogar podemos llegar a tener hijos, ¿no? En este proceso hay varios temas, ¿no? Y maneras en las que uno como mujer, tanto como hombre y para mujer, cuidar. Como ustedes sabrán, igual varios mamitas, jóvenes también es necesario que sepan hasta para prevenir y también controlarlo, ¿no? Sería lo que es planificación familiar, ¿no? Como ustedes tal vez conocen, ya le llaman a los jóvenes, un preservativo para los hombres que se cuidan, ¿no? También tenemos varios, la soluna, la soluna que es una cada mes o tres una cada 3 meses pasando, entonces todo esto se puede también tener asesoría en lo que es en el centro de salud y igual para los niños más chiquitos, tener conciencia cuando nosotros primero para poder llegar a tener un hogar, una familia, ser conscientes de que primero. Asimismo se escucharon palabras de agradecimiento por parte de una beneficiaria, una adulta mayor, quien destacó la atención recibida con profundo aprecio. Caminantes Sin Fronteras, le agradezco la visita y la colaboración que me han prestado para recibir medicina. Espero que eso se prolongue a través de otras personas. Muchas gracias, Señor los bendiga. El presidente de la comunidad de Puerto Nuevo también expresó su gratitud hacia el equipo de la Fundación, resaltando la importancia de esta visita en este rincón patrio del Ecuador e invitó que continúen visitando para dar atención a este sector más necesitado. Listo, sí, muchas gracias, agradeciendo aquí a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, al equipo médico que estuvo por aquí en el recinto Puerto Nuevo. A nombre de esta comunidad les damos las gracias por la atención prestada, los servicios que nos dieron de medicina general, oftalmología y otros servicios adicionales. La comunidad queda muy agradecida por este servicio, esperamos que puedan regresar nuevamente y que sigan haciendo este trabajo como lo hacen de bien hecho. Con esfuerzo y compromiso, el equipo de profesionales de la salud brindó consultas, revisiones y medicamentos, aliviando las necesidades de quienes en muchos casos no cuentan con un acceso cercano a estos servicios. Los rostros de niños, jóvenes y adultos mayores reflejaron la alegría de recibir una mano amiga que cruza caminos y distancias para aportar al cuidado de la vida y la salud en estos rincones olvidados del país. La Fundación Caminantes Sin Fronteras reafirma así su compromiso de trabajar por el bienestar de las comunidades más vulnerables, sembrando esperanza en cada visita, en cada atención y en cada palabra compartida.